Saludos. En este video se explicará bíblicamente por qué la salvación es eterna. Cabe señalar que aquellos que sostienen que la salvación se pierde no han estudiado con profundidad las escrituras, sin embargo, se debe respetar sus opiniones. Para empezar, no pueden tomarse pasajes aislados de la Biblia para sostener una verdad, pues esto puede conducirnos a una herejía. Comencemos por el libro de Hebreos, cuando la Biblia habla de que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, eso hace referencia a que en aquel momento los judíos estaban cambiándose del cristianismo al judaísmo y por eso el escritor de los Hebreos les decía que no descuidaran la salvación, pues por sentido común la salvación viene de Jesucristo y no de la ley mosaica. Es por ello, que el autor de los Hebreos exhorta a los judíos a no descuidar el verdadero camino, en otras palabras, esos cristianos no eran realmente tales, pues obviamente no habían entregado su vida totalmente a Cristo. Hay que recordar que existe un error de enfoque en cuanto a si la salvación se pierde o no, en realidad el enfoque debería ser si se fue un verdadero creyente o no se fue un verdadero creyente. Si se es un verdadero creyente, Dios sella a sus hijos y estos nunca pierden la salvación. La Biblia dice en Efesios 4:30 que los creyentes han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. En otras palabras, Dios sella a sus hijos y estos nunca pierden la salvación. Cuando el libro de los Hebreos dice en su capítulo 10 versículo 26 que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si se utiliza este pasaje para sostener que la salvación se puede perder, se está sacando el pasaje de contexto, toda vez que, como se explicó anteriormente, el escritor de los Hebreos estaba hablando de personas que estaban abandonando la fe en Jesús para irse por las obras de la ley. Entonces no eran realmente cristianos, sino personas que no se habían arrepentido totalmente. La Biblia dice claramente en Mateo 7 que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como ilustra este versículo, aquellos que no fueron salvos fueron aquellos que nunca se arrepintieron de verdad, nunca fueron cristianos, porque si lo hubiesen sido entonces Jesús no hubiera dicho que nunca los conoció. En otras palabras, lo que Jesús quiso decir fue que jamás se convirtieron y por eso fueron sus almas al infierno. Por ende, estas personas no fueron selladas con el Espíritu Santo y por eso Jesús no los conocerá, pues nunca fueron creyentes. Cuando la Biblia dice que el justo con dificultad se salvará, no se está refiriendo al término dificultad como algo imposible, sino a que el justo pasará por pruebas y por momentos de aflicción, pero eso no significa que la salvación con dificultad se alcanzará, sino que habrá que luchar contra las artimañas del enemigo. Cuando la Biblia dice que el que persevere hasta el final este será salvo, lo que se quiere decir es que el que no persevera no es verdadero creyente, pues un hijo de Dios que de verdad está buscando llegar al Señor siempre perseverará. Y quien no persevera tampoco ha sido sellado por el Espíritu Santo, y se cae en el mismo punto de que solo los verdaderos creyentes serán quienes no perderán la salvación. Cuando el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 3 que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y Dios no borrará su nombre del libro de la vida, y Jesús le confesará ante el Padre y delante de los ángeles, esto confirma la doctrina de la seguridad eterna, pues es como si se le dijera a un atleta que si logra llegar a la meta no se le quitará el trofeo. Dicho en otras palabras, Dios confirma que no borrará el nombre de aquellos que de verdad lo busquen, y sabemos que los verdaderos cristianos siempre lucharán, y por ello Dios no borrará sus nombres del libro de la vida. Cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 6 que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje también ha sido sacado de contexto, pues si se lee el contexto se hace notar
pensar que se está hablando de la apostasía y un apóstata es una persona que niega la fe a Jesús, en otras palabras, no es un verdadero creyente. Ahora muchos dicen que porque el versículo dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, eso quiere decir que en ese momento eran creyentes, pero la respuesta será siempre la misma: ellos eran apóstatas y estaban cambiándose al judaísmo después de haber conocido la verdad, así que no eran verdaderos creyentes, sino solo simpatizantes. El libro de Efesios en su capítulo 2 versículos 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto explica la verdadera naturaleza de la salvación: se es salvo por gracia y no por obras. La gracia no es más que la misericordia de Dios. Si se sostiene que yo puedo ser salvo solo por no pecar y por buscar a Dios, entonces, ¿para qué tenía que venir Jesús si yo portándome bien y no pecando obtengo la salvación? Por eso la Biblia dice en el libro de los Romanos que no hay ningún justo, pues Dios vio en el futuro y supo que el hombre le iba a desobedecer, y por eso tenía que ser Jesús quien tenía que morir por nosotros para hacernos justos ante Dios. Cuando Moisés le pide a Dios que lo quite del libro de la vida, él no se estaba refiriendo al libro de la vida eterna, sino al libro de la vida en la tierra, es decir, al libro de los vivos. Además, en aquel momento no se estaba bajo la gracia de Dios, sino bajo las obras de la ley. Por eso Dios le dijo a Moisés que a el que pecara contra él lo iba a raer del libro de la vida. Pues en esa época no había venido aún Jesús. El propio David creía en la salvación eterna, pues él dijo en el Salmo 34:22 que Jehová redimía el alma de sus siervos, y que estos no serían condenados porque confiaban en Dios. Podría extenderme más y explicar cada uno de los versículos sacados de contexto que utilizan algunos para asegurar que la salvación se pierde, pero ahora probaré por qué no se pierde. Para empezar, Jesucristo dijo en Juan 5:24 que de cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10 del 27 al 29 dice que mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nótese que en estos dos versículos Jesús asegura que los verdaderos creyentes, aunque tendrán tropiezos, no perecerán jamás, y Él les dará vida eterna. Juan 6:40 señala que esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nótese que Jesús dice que el que cree tendrá vida eterna, y si se cree de verdad, aunque se tengan tropiezos, Dios nos dará vida eterna. El propio Jesús les dijo a los discípulos en Lucas 10:20: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y posteriormente Pedro traiciona a Jesús, y ya desde antes Jesús le había prometido la vida eterna. Pedro fue salvo porque creyó de corazón aun después de haber traicionado a Jesús. En otras palabras, quien es verdadero creyente y se aparta, no hay duda de que regresará, y quien no regresa nunca, fue de Jesús, por eso él les dirá que nunca los conoció. Esto es una fórmula sencilla: si se es un verdadero creyente en Dios, no se perderá la salvación. La Biblia dice en Romanos 8:1: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El error está en pensar que porque la salvación no se pierde se tendrá licencia para cometer cualquier tipo de pecado. Quien piensa así no ha sido un verdadero creyente, pues un verdadero creyente siempre tratará, aunque tenga tropiezos, de agradar a Dios. También en la iglesia de Corinto se dio un caso de un hombre que se acostó con su madrastra, y el apóstol Pablo dice que esa persona debía ser entregada a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Resumiendo lo dicho, el verdadero creyente nunca perderá su salvación, y Dios le dará vida eterna, tal como lo señaló Jesús. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo.
La salvación es por gracia, y no porque yo pueda luchar por conseguirla, porque si fuera así entonces no hubiera sido necesario que Cristo hubiese venido a la tierra a morir por los pecadores. Siguiendo el tema de la seguridad eterna, en este video se mostrará un cuadro comparativo que ilustrará mejor el tema en cuestión. La Biblia dice en Juan 10: yo les doy vida eterna. Los que sostienen que la salvación se pierde dicen que Cristo está equivocado, la vida se puede perder. No es eterna. La Biblia dice en Juan 10: no perecerán jamás. Los que sostienen que la salvación se pierde dicen Cristo está equivocado. Pueden perderse y perecer. La Biblia dice en Juan 10: nadie las arrebatará de mi mano. Los que sostienen que la salvación se pierde dicen que Cristo se equivoca. Tú eres más fuerte que Él, y eres perfectamente capaz de taparte de la mano más fuerte del universo. La Biblia dice en Juan 10: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los que sostienen que la salvación se pierde dicen que Cristo se equivoca de nuevo, pues por más débil que tú eres más fuerte que la mano del Padre, y eres plenamente capaz de soltarte de su mano. La Biblia dice en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, el que verdaderamente es creyente, Dios perfeccionará su obra en esta persona, hasta el día que Dios lo llame a su presencia. Así que si Dios comenzó una buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Sostener que la salvación se pierde es decir que Dios miente. Es el equivalente a decir que Él no perfeccionará su obra. La Biblia también dice en Juan 11:26 que todo aquel que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente. Cuando la Biblia dice en Ezequiel 3, que si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y Dios pusiera tropiezo delante de él, y que él morirá, porque no se le amonestó, y que en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Nótese que aquí Dios dice que Él no recordará las justicias del justo, y como consecuencia de ello el justo morirá. Nótese que el resultado de la desobediencia del justo fue su muerte. Dios dice que el justo morirá, pero por ningún lado dice que el justo perderá su salvación. Dios le quita la vida, pero no la salvación. Ahí es donde está el error. Decir que porque la Biblia dice que Dios le quitará la vida, el justo perderá la salvación. Una cosa es perder la vida porque Dios lo decidió, y otra cosa es perder la salvación. El profeta Jonás, después de haber desobedecido a Dios, dijo: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En otras palabras, el profeta Jonás quiso decir que aunque había pecado y había fallado, vería el santo templo de Dios. Por ello, si se sostiene que la salvación se pierde, inconscientemente se liga la salvación con las obras, y como la persona se considera pecadora entonces comienza a desanimarse, y como resultado termina apartándose del camino. Primera de Corintios 3 del 11 al 15 señala que, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí se nota que la obra de muchos fracasará, pero eso no será causal para que la salvación se pierda. El hecho de que se pase por la prueba y se fracase no es sinónimo de que ya no se será salvo. La Biblia explica que cuando un justo insiste en pecar, Dios lo arrancará de la tierra, o sea que le quitará la vida, mas no la salvación. Dios le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 31 versículo 2: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Como se nota aquí, Dios le dijo a Jeremías que lo había amado con amor eterno, y el amor eterno es aquel amor que nunca se pierde. Dios le pudo haber dicho al profeta que lo amaba, pero agregó que con amor eterno, o sea, Dios quiso decir que amaba a Jeremías aún después de la eternidad. La Biblia dice en el libro de San Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Cabe señalar que son hijos de Dios no solo quienes creen en su nombre, sino quienes lo reciben, y quienes lo reciben son quienes verdaderamente creen en él. Quienes no sean salvos nunca lo fueron, pues no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Una vez que se es hijo de Dios, Dios nos ama, pero también nos disciplina. Por ello el libro de Hebreos dice que, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Así que Dios puede en un momento en el cual el justo ya no obedezca cortarle la vida y de esta forma castigarlo, pero no quitarle la salvación, porque si fuera así iríamos en contra de la Biblia. Finalmente, cuando la Biblia dice en Apocalipsis que Dios quitará el nombre del libro de la vida de aquel que quitara alguna parte de la profecía al libro del Apocalipsis, se cae en el mismo punto. Ningún verdadero creyente quitará ni añadirá cosas a la palabra de Dios, y quien hace esto entonces no es un verdadero creyente, sino un apóstata, y los apóstatas no tendrán parte con Dios, sino con el diablo. Entonces al no ser verdaderos cristianos, nunca tuvieron realmente la salvación, por eso Dios dice que quitará su parte del libro de la vida, porque nunca fueron sus hijos, en otras palabras. Como dice la Biblia, Dios nunca los conoció. Y, también cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, esto quiere decir que hay que separarse a Dios y consagrarse a Él, pues la palabra santo significa separado y consagrado a Dios, no un superhumano que es perfecto. Gesto que solo realizará un verdadero creyente. Ahora esto no quiere decir que no se puede pecar, pues el cristiano siempre falla, pero lo que desagrada a Dios es el corazón altivo que no se humilla y no reconoce que necesita de Dios. Entonces, aquel que no se consagre a Dios y no persevere, a pesar de sus errores, no es un verdadero hijo de Dios. La salvación no se pierde para los verdaderos hijos de Dios. La salvación no depende de nuestros sentimientos, sino de Dios. Por lo tanto, podemos señalar que la salvación es obra de Dios. Es una obra de Dios para beneficio de los pecadores. La única responsabilidad del pecador es creer en el Señor Jesucristo. Cuando la gracia de Dios se junta con la fe del pecador, entonces se opera el milagro de la salvación. Por consecuencia, si alguien afirma que hay que hacer un esfuerzo para conservar la salvación, entonces la salvación ya no es por fe, sino por obras, y esto está en contra de la enseñanza bíblica. Dios les bendiga.